Agradecerles a cada uno de los que están aquí presentes. Ya algunos están en proceso de conexión nuevamente. Y bueno, darles la bienvenida a cada uno de ustedes y también agradecerle a los ponentes que están aquí presentes el día de hoy. Y por parte del Ministerio de Cultura, hacerles llegar un fraterno saludo. Y bueno, el día de hoy tenemos programado este webinar que son tres experiencias pedagógicas que inspiran, ¿no? En este sentido, en este marco, quisiera mencionar que estas experiencias seleccionadas evidencian diversas formas de implementación pedagógica en el arte en la escuela, articulando el enfoque del arte, identidad y territorio con metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo situado y la vinculación en la comunidad. Cada propuesta da cuenta de un proceso formativo que promueve el desarrollo de competencias y el pensamiento crítico y la expresión de vivencias y construcción de identidad en los estudiantes, mostrando el potencial del arte como espacio de aprendizaje, creación y transformación en contextos reales. Eh, Quiero pasar un momento brevísimo a Jesús para que pueda presentar la red, porque ellos son docentes que pertenecen a la Red Nacional de Docentes de Arte y Cultura. Jesús, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Jan. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Genial. ¿Qué tal? Buenas noches con todas, con todos, los que están en la sala y también los que nos están acompañando por las redes. Mi nombre es Jesús Gómez Arrieta y estoy muy contento de haber o de estar impulsando junto a un gran equipo de docentes de arte y cultura esta comunidad que poco a poco se va robusteciendo, va creciendo, ya tenemos una estructura que poco a poco está encaminándose más, se está implementando y el despliegue que vamos a tener a nivel nacional como organización, como comunidad, creo que va a ser muy valioso para nosotros mismos como docentes de arte y cultura, ¿no? Esta comunidad de docentes es integrada por profesores de todas las regiones. Tenemos docentes de todas las regiones, docentes que están en otros países también, que son peruanos y trabajan en otros países, también se han unido. Y hay docentes también de otros países o extranjeros que al digamos, tener información de la red, también se han unido para intercambiar experiencias con nosotros, con los docentes peruanos. En el Facebook, en las redes, somos ya más de 4.000 docentes y tenemos un grupo de WhatsApp como más de 700 personas, 600 personas, que buscamos que nuestra área pueda cada vez ser más fortalecida, que nosotros mismos intercambiemos nuestras experiencias. Para ello, hoy tenemos la presencia de 3 docentes cuyas experiencias van a ser comentadas aquí. El día de mañana también 3 docentes van a participar compartiendo sus experiencias y creo que eso va a ser muy valioso. Los que están interesados pueden unirse, buscarnos en las redes sociales como Red Nacional de Docentes de Arte y Cultura y coordinar su ingreso también si es que desean al grupo de WhatsApp. Eso, Jan, y perfecto. que bienvenido también a los docentes. Perfecto, muchísimas gracias Jesús. Bueno, para poder comenzar quiero hacer una pregunta simple. No tiene ningún problema para poder hacer que esta grabación, mejor dicho, esta reunión, este webinar sea grabado, ¿verdad? Una manito arriba, en su gran mayoría, por favor. Perfecto, muy bien. Listo, muchísimas gracias. Perfecto, entonces esta reunión va a estar grabada para tener como un repositorio posteriores para que podamos también acceder a ellas y como una herramienta más de soporte, ¿no? Bien, a ver, permítame un ratito. This meeting Ya is está. being recorded. Perfecto. Bien, quiero comenzar presentando quizá al primer ponente, al primer participante. Quiero mencionar que cada uno tiene un tiempo disponible de 10 minutos y extendiéndonos a un máximo de 13 minutos. Y cuando llegue el momento de los 10 minutos les paso la voz para que puedan tratar de ir cerrando la temática, ¿sí? Entonces, en este sentido, el primer ponente permítame, a ver.
Perdón. Bien, tenemos a nuestro primer ponente, a Johnny Denis Ruiz Vera. Él es docente titulado en la Escuela Nacional, perdón, Superior de Arte Dramático, con experiencia en formación artística y desarrollo en procesos pedagógicos en educación superior y programas de capacitación. Se ha desempeñado como catedrático en la Universidad San Martín de Porres y como especialista en formación de acompañamiento para identidades públicas y privadas, incluyendo ministerios y universidades. El temática o la propuesta que nos tiene hoy para poder compartir se llama Historias que transforman miniseries desde la mirada estudiantil. Johnny, adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los ponentes. A nombre de la Red Nacional de Docentes de Articultura, bienvenidos a este webinar y a disfrutar y aprender bastante, como nosotros también lo vamos a hacer. Vamos a pasar y proceder a esta experiencia que quisiera compartir con ustedes. ¿Está listo? Historia que transforma miniseries desde la mirada estudiantil. La experiencia que yo tengo y cómo nace esta experiencia, nace de la pasión, el motor, mi aprendizaje. Primero, la pasión que yo tengo como docente de querer cambiar, querer transformar y que querer utilizar diversas herramientas para que el estudiante viva una experiencia especial dentro de lo que son las artes y en especial las artes integradas, ¿no? El motor y la motivación es el deseo profundo de provocar un cambio en nuestros estudiantes. Continuamos. Propongo 5 reglas para este proyecto que han sido mi directriz. Primero, la pasión. Un docente tiene que tener pasión, tiene que gustar lo que hace y sobre todo en algún momento convertirse en un coach, en un facilitador. Para esto, mi sugerencia siempre va a ser que el maestro se capacite en oratoria, que se capacite en facilitación de proyectos, en asuntos motivacionales, etcétera, etcétera. Debe motivar al alumno para que luego el alumno esa motivación la pueda plasmar en sus proyectos. Todo proyecto nace en libertad. Libertad para imaginar historias, géneros, propuestas, etcétera. Nuestra mente tiene que cambiar, tiene que entender que, por ejemplo, los obstáculos se convierten en retos y oportunidades para innovar y para crear. También tenemos que entender que el trabajo debe ser colaborativo, que las decisiones colectivas son importantes, que podemos cambiar incluso de roles dentro de nuestras propias responsabilidades, ¿no? Y algo que es muy importante en mi 5.ª regla, aprender haciendo. El aprendizaje técnico ocurre durante la misma acción donde se va realizando el proyecto. En todo momento, el mismo proyecto te va generando necesidad de aprendizaje. Por eso no me detengo mucho en trabajar la teoría del propio proyecto en sí, sino en el momento de la acción. Una vez que tenemos la idea creativa, ahí mismo se van dando los aprendizajes para que el alumno desarrolle con tranquilidad el proyecto. El cine como aula sin paredes. Primero estamos en una etapa de producción. Aquí hay partes importantes, ¿no? La creación de los guiones, el desarrollo de los personajes, cómo pararse frente a una cámara y actuar. Incluso la institución educativa se convierte en una fuente inagotable de locaciones y esa también es una visión creativa de los chicos. Un espacio que de repente está lleno de árboles, un pequeño jardín, ellos pueden decir, profesor, este es un parque, este es un bosque. Si le ponemos una pantalla verde atrás, se puede transformar en un bosque muy, muy grande. O este cuartito pequeño debajo de las escaleras abandonado puede ser un sitio místico, especial, para de repente un personaje que está perdido en la calle, etcétera, etcétera. Ellos ya no ven su colegio solamente como una institución educativa, lo ven como una fuente inagotable de espacios para crear la producción. La edición y la postproducción también están presentes y en todos los pasos tiene que haber liderazgo y resolución de problemas, toma de decisiones. Ellos asumen sus roles que les corresponden en esta parte, pero también saben que estos problemas reales durante la producción los pueden resolver de la mejor manera, siempre con un pensamiento creativo y positivo. El viaje creativo, ¿cómo trabajamos? Primero tenemos el inicio, una idea libre. No necesariamente empiezo con un mensaje en sí. Por ejemplo, chicos, ¿de qué les gustaría hacer nuestro piloto, nuestra miniserie, nuestro pequeño cine escolar? Unos niños me dijeron zombie de tercero, cuarto y quinto, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Muy bien, que sea zombies, que sea zombies.
y empieza el reto, ¿no? ¿Y estos zombies qué hacen? ¿Comen cerebros? ¿Comen gente? No, no, no. Estamos en una institución educativa y sabemos cuál es nuestra frontera, cuáles son nuestros límites. Y un niño dijo, pero si los zombies caminan así como tontos, ¿qué sería si de repente son zombies porque no estudian? Y ahí empezó. Y ahí empezó la tercera parte, que es el viaje creativo. No hay que poner límites, no hay que inclusive ponerle parámetros desde la temática en sí. Zombies, superhéroes, lo que ellos quieran hacer sobre el tema, no hay problema. Hay que dejarlos volar. A esta parte yo le denomino el viaje creativo. Algunas producciones audiovisuales que hemos trabajado y tenemos por trabajar, hemos hecho Temponautas, un trabajo sobre los viajes del tiempo, Fuerza de Valor, historia de valentía, amistad y superación personal en el espacio, y los proyectos que se vienen son Zombie School, lo que les comenté hace un rato, y ahora estamos con Sed de Libertad en Zombie Schools con primaria, Sed de Libertad con secundaria, donde nos hemos puesto como reto hacer una historia sobre identidad situada en la época de la independencia, sobre la búsqueda, la pertenencia y la línea argumental que hemos utilizado la narrativa, dentro de la narrativa es una historia de vampiros. Esa es la idea que han propuesto los chicos y ese es nuestro reto para este año. La creatividad al servicio del cine escolar. Hoy en día no podemos hablar de creatividad audiovisual si es que no tenemos en cuenta que, como dijo Guillermo del Toro, hoy los videos creadores tienen en sus manos algo que hace más de 40 años no tenían, que son celulares. Lo que nos dice y nos pone como reto, hey, hay que grabar, hay que filmar. No hay ninguna excusa para que no lo hagamos. Es nuestro deber. Hay que decirnos, hay que proponernos y hay que hacerlo, ya que tenemos algo que antes no tenían los anteriores docentes ni estudiantes. Se sume eso, la inteligencia artificial, no solamente desde el diseño de afiches y conceptos visuales, sino también en la propia edición. Software de edición accesibles, gratuitos muchos de ellos, y los recursos y escenografías cotidianas que podemos partir incluso desde la construcción del reciclaje o hasta la creación de espacios virtuales. Hoy en día la tecnología está accesible y a nuestro servicio. La transformación empieza desde adentro. Hay una motivación genuina porque ellos están haciendo un proyecto que ellos quieren hacer. Si algunos entraban con la idea, hey, voy a trabajar en actuación, mi parte actoral, otro yo quiero hacer danza, otro yo quiero hacer música, pero si el proyecto es de ellos y les gusta y es suyo, entonces no va a haber problema que ellos se muden de experiencia de lenguaje artístico con tal de que el proyecto salga a cabo. Y en cada paso tomamos decisiones importantes y asumimos la idea de que el proyecto debe terminarse. Entonces tenemos liderazgo en acción. Y al sentir que ellos están creando algo que parte de ellos mismos y que está saliendo bien, entonces tenemos una autoestima fortalecida. Uno de nuestros sueños, nuestra visión nacional es crear la Academia de Artes Cinematográficas Escolares del Perú, donde no solamente vamos a tener un grupo de personas que pensamos que el cine escolar es importante como medio de cambio, sino vamos a hacer una sociedad. Por eso desde la red invitamos a todos los docentes que quieran sumarse a a este emprendimiento, a esta idea y poner pues en la mesa de trabajo la idea de que el cine escolar debe cobrar potencia porque talento y agrupaciones que lo hacen existen, hay, solamente hay que articularlas para crear nuevos proyectos. Sus historias merecen ser contadas y por supuesto que sí, todas las historias merecen ser contadas, merecen ser dichas, merecen ser llevadas a cabo y es nuestra parte, es de nuestra parte está la idea de hacerlo realidad. Quiero compartir con ustedes un breve reel del trabajo, de dos trabajos anteriores que realicé para que más o menos puedan apreciar y, y compartirles a ustedes pues esta experiencia y decirles que todo se puede hacer desde que nosotros nos ponemos la camiseta para llevarlo a cabo.
Imágenes, señor director, ¿usted me la puede poner en pantalla, por favor, para quienes nos ven en televisión? El cielo se está cayendo a pedazos. ¿Ven? Se los dije. Cosas increíbles pueden pasar. ¿Qué hacemos aquí? A partir de ahora ustedes pertenecen a la unidad Econauta. ¿Econauta? Sí, su misión es proteger el pasado para salvar el futuro. Entonces, ¿cuándo comenzamos? Tenemos un primer llamado en la Hacienda Caballero, ¿Y cómo llegamos ahí? viajando a través del túnel de la historia. Es una superproducción, ¿ah? Ambas experiencias las hice con un celular y con el ímpetu y las ganas de que salga esto a cabo. Lo hicimos en ambas instituciones educativas, en una fue en el Hispanoamericano Trine y el otro en el Colegio Virgen del Rosario. Ahora estamos trabajando en Nicanor las dos últimas producciones. Eh, eso fue antes de la pandemia, antes de inteligencias artificiales, antes del conocimiento del croma, antes de todo eso. Entonces, creo yo, y les comparto esta experiencia, porque si algo te apasiona, algo te gusta y algo quieres que suceda, si te lo propones, sucederá. Y como docentes tenemos esa noble misión, ir más allá de nuestra misión propia dentro del aula, sino tenemos como objetivo, creo yo, el cambiar y mejorar la educación porque es nuestra pasión. Muchas gracias, docentes. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Johnny, por la experiencia compartida. Es muy, muy interesante todo este proceso que estamos desarrollando y sobre todo desde las diversas formas de construir medios visuales, ¿no? Y es interesante fortalecer, digamos, estas capacidades que hoy en día se requiere mucho más, quizá porque estamos consumiendo quizás mucho más también esos espacios, ¿no? Bastante interesante, agradezco bastante a Johnny y bueno, seguidamente vamos a continuar con la ponencia a ver, permítame, de Saúl. Vamos a tener la presentación de Saúl de la misma manera allá. Quiero mencionar que ya a partir de ahora pueden estar ya haciendo, formulando sus preguntas en el chat eh, y vamos a escoger tres preguntas, será lo mucho o unas cuantas preguntas para que puedan ir respondiendo cada uno de los ponentes hoy día. Bueno, seguidamente presento perdón, a Saúl. Bueno, Saúl Dávila Cárdenas. Él es artista plástico y docente de arte y cultura con más de 25 años de trayectoria, especializado en dibujo, pintura, escultura y artes visuales. Es miembro activo de la Asociación de Artistas Plásticos del Centro, ASAP Huancayo, y desarrolla una producción artística constante vinculada a exposiciones en la región. Cuenta con más de 13 años de experiencia pedagógica en instituciones educativas Nuestra Señora del Rosario de Huancayo, que promueve el desarrollo de la imaginación, la creatividad, el pensamiento crítico y la apreciación cultural en los estudiantes, articulando su práctica artística con el enfoque pedagógico del área. Su trabajo se orienta a fortalecer la identidad cultural del Valle del Mantaro y generar experiencias de aprendizaje significativas desde el arte. Y la temática que nos va a presentar Saúl es convivencia en acción, dibujo y pintura. Adelante, Saúl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Desde acá, desde Huancayo, un abrazo a la distancia. Voy a empezar compartiendo la pantalla para más o menos tratar de entender de qué estamos hablando. En esta oportunidad es una alegría compartir estas experiencias. Y estas experiencias se dan bajo lo que es el contexto de netamente la experimentación basado en lo que es la interpretación de un dibujo y una pintura. Eh,
¿Qué es lo que pasa con las chiquitas, por ejemplo, cuando llegan al colegio, ¿no? Por primera vez. Lo que normalmente nosotros tenemos en cuenta es distintos tipos de caracteres, distintos tipos de formas de pensar, de sentir, de hablar, etcétera. Entonces, cuando empiezan a juntarse en el mismo aula, tienen lo que es el manejo de una experiencia personal, pero que en muchos sentidos no son, digamos así, interpretadas o bien vistas. Entonces, por ahí nosotros aprovechamos en el desarrollo de lo que es el desarrollo de las artes plásticas, justamente a partir del área de arte y cultura, tratamos de darles experiencias. ¿Pero experiencias en qué? Nosotros sabemos que nuestra área tiene netamente dos competencias. Esas dos competencias se fusionan a partir de un contexto de la necesidad. El hecho de que las pequeñas perciban, sientan, compartan, empiecen a conocer parte de la teoría, como lo que es en el primer contexto del manejo de la competencia de aprecia, porque si nosotros pensamos y nos imaginamos, sería como la parte de la teoría, darle la parte esencial del manejo de la historia, los conceptos, los elementos y todo lo que ella necesita, básicamente en lo que es la interpretación para lo que es el conocimiento de una determinada técnica. Luego de esto, cuando ya empieza a darse cuenta, empieza a experimentar. Empieza a experimentar en la parte netamente de lo que es el desarrollo de la parte explorativa y experimentativa. Y también lo que es el desarrollo de la parte netamente reflexiva. Vean, nuestra área es manteniendo su enfoque, ¿no? En su enfoque multicultural e interdisciplinario, es un principio donde el ser humano empieza a pensar, empieza a sentir y empieza a experimentar. Experimenta con todo lo que pueda tocar, palpar, ¿no? Y desarrollarse a través del movimiento, a través de lo que es el sonido, etcétera, etcétera. Entonces, pero en esta oportunidad, cuando tú empiezas a darle a la niña o a la señorita o al caballero estudiante todo lo que es el conocimiento básico de lo que implica la teoría, las personas cambian su forma de percepción. Entonces, cuando en un salón ya no solamente son ideas vagas, ideas sueltas, sino ya empiezan a fusionarse. Y al momento de fusionar se empiezan a interpretar. Y dices, ah, ok, a mí también me gusta el dibujo, a mí también me gusta la pintura, a mí me gusta la escultura, a mí me gusta el cine, a mí me gusta la música. Entonces, pero en este proceso, mientras nosotros vamos dándoles, vamos iniciando un manejo dentro de todo lo que es el conocimiento para que ellos en su vida profesional sean futuros buenos médicos, futuros buenos arquitectos, futuros buenos ingenieros, futuros profesores, etcétera, etcétera. No nos olvidemos que las artes, dentro de todo lo que es el contexto del manejo como tal, como disciplina, es muy fundamental para el futuro profesional, porque nosotros formamos a los seres humanos. Es un lenguaje netamente visual, comunicativo, donde nuestras emociones y nuestras identidades forman directamente. También cuando tú les das el conocimiento básico, por ejemplo, de una sola técnica, en este caso, por ejemplo, puede ser el carbón, del lápiz compuesto, el semigraso. Entonces, cuando tú le das ese conocimiento básico, digamos así, ese experimentar, esa exploración y esa aplicación basado en lo que es las capacidades de la competencia de CREA, la persona se siente realizada, empieza a tener un juicio mucho más valorativo. Y peor, por ejemplo, cuando tú le enseñas que el dibujo es un elemento básico para luego tener un principio en el futuro profesional. ¿Por qué? Porque el ejemplo básico, ¿no? Que siempre les doy a veces dice, si nosotros les enseñamos a entender netamente lo que vendría a ser que en un grupo cerrado la gente es imaginativa y creativa, van a desarrollar las capacidades que ellas tienen, van a desarrollar sus habilidades que ellas tienen. Después de este desarrollo, empiezan a contener todo lo que es el proceso de la convivencia. Ya vienen caritas más felices, ya vienen personitas más conocedoras de la técnica, porque si tú les dices, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos grises, por ejemplo, detecta el ojo humano? Y muchos te dicen, 3, 2, 1.
Y si tú le dices, ¿sabes qué? 16 grises detecta el ojo humano. Y todo se queda, wow, sí. ¿Y ahora qué? Y cuando vas a ser médico, ¿cómo se llama esa lámina que es así pequeñita que cuando te toman una especie de fotografía, cuando se rompe el huesito, ¿cómo se llama? Ah, radiografía, profesor. Muy bien. ¿Y cómo se llama la parte cuando te enfocan en la cabeza? Tomografía. Y cuando una mujer está embarazada, es ecografías y etcétera. ¿Y en qué tonalidades vienen? Ah, todos vienen en el blanco y en el negro. Ah, entonces vienen basados en esta interpretación. Entonces, el propósito netamente de esta experiencia pedagógica es que justamente a partir de sus necesidades, a partir de hacerles ver que es un manejo como futuro profesional, como futura persona que va a desarrollar cierto tipo de conocimiento, como futura persona que va a pensar en el manejo de la expresión gráfica, pero dentro de sus carreras empiezan a conocer más. Y entonces ahí se vuelven un poco más sensibles a lo estético, se vuelven un poquito más coherentes a lo que es el amor, el cariño, el respeto, pero dentro de esto en el manejo de sus propias expresiones empiezan a cultivar lo que es un poquito más la observación, el gusto artístico, la reflexión netamente. Pero cuando llegamos al campo a veces, cuando llegamos a ver una expresión plástica, cuando llegamos a ver una expresión de movimiento, cuando llegamos a sentir lo que es una expresión del sonido, ellas empiezan a imaginar y empiezan a tener una diversidad cultural. Entonces empiezan a valorar un poquito más lo que son las diferencias de las riquezas colectivas que nosotros tenemos en el desarrollo de nuestra. Vean, ¿qué cosa es un organizador visual, imaginativo y creativo? Como yo le llamo OVIC. Es justamente un pequeño cuarto de papel escolar. O sea, agarramos nosotros, partimos una hoja de la cartulina escolar en 4 pedacitos. Y en esos pedacitos, en un cuarto, empezamos a ver lo que es el conocimiento de una técnica, cuál es fuera. Ahí, por ejemplo, viene a interpretar el primer momento, que es justamente el sentido de la apreciación. Y en este sentido de la apreciación, se basa en el conocimiento de lo que es la percepción, la contextualización y la reflexión, que son las 3 capacidades en nuestra área en lo que es la competencia de aprecio. Entonces, cuando la estudiante empieza a darse cuenta sobre la técnica, sus valores, sus elementos, sus conceptos, sus formas, agarramos y pasamos al segundo momento. Y en el segundo momento es la parte explorativa, experimentativa, aplicativa. Y ahí es donde que la estudiante empieza a detallar, fundamentar su manejo de técnica. De repente ahí en las primeras líneas le sale un poquito mal, pero uno le va dando fuerza, le va ayudando, le dice que puede investigar un poco más algún artista, alguna producción que le interesa, de repente por ahí, y ella va buscando lo que es hasta lograr un sentido del comunicar de sus mensajes o sus ideas. Y luego viene el tercer momento, que es la parte reflexiva y la parte evaluativa. En esta parte de la evaluativa y la reflexiva, ella constantemente determina lo que es el manejo de su expresión. Entonces dice, ah, ok, me gustó conocer tal técnica, me gustó conocer esto porque el artista pintó, esgrafió, dibujó, pintó. De repente por ahí conocí esto de lo que no sabía. Entonces, en la parte explorativa también empieza a evaluar. Empieza a darse cuenta lo que es un sentido más plástico, más bello, más lindo. Y luego empieza ella misma también a reflexionar y a evaluarse cómo ha desarrollado ese proceso, ese conocimiento de esa técnica en sí misma como persona. Vean, el proceso pedagógico es fácil. Cuando nosotros a las estudiantes o a los estudiantes les damos netamente lo que son en nuestras áreas, la parte de la exploración a través de imágenes, a través de sentidos, a través de videitos, a través de formas de ellas mismas o de ellos mismos que empiecen a manejar, manipular, la gente, en este sentido, lo que son las estudiantes, empieza a manifestar cierto tipo de técnicas. Ojo, no nos olvidemos que las artes plásticas son uno de los lenguajes principales en el ser humano, porque desde niño uno empieza a agarrar un lápiz, a agarrar un plumón, a agarrar una crayola
Y si es que no encuentra una hojita por ahí, no hay mejor lienzo que experimentar en las paredes, en los muebles, en el piso, de repente por ahí en las sillas o en las mesas, ¿no? Entonces, por ahí siempre vamos a encontrar la grafía de esta exploración. Entonces, esta exploración, cuando ya se queda en la cabecita como experiencia, simplemente cuando tú le empiezas a hablar, le empiezas a decir, sabes que puedes manejar esta técnica, puedes representar esta técnica, la niña o el niño empieza a explorar, empieza a reflexionar y dice, ah, ok, sí puedo hacer. Te das cuenta que antes dibujabas, te das cuenta que antes pintabas, te das cuenta que hacías esto. Entonces la gente empieza a darse cuenta. Las personitas, yo a veces les digo pequeñas por un poco más de, digamos así, de sentido más positivo, ¿no? Y cuando se le trata y se le enseña de formas explorativas, empiezan a crear. Es una imaginación que tienen acá y empiezan a desarrollar todito. Ya a veces ya ni siquiera te das con las posibilidades de poder hasta de repente orientar, porque empiezan a trabajar usando distintos tipos de herramientas, técnicas, medios, materiales. Y en esta oportunidad, por ejemplo, que muchos de nosotros ya conocemos lo que es el manejo de las TICs, pues también aprovechan en lo que es el manejo de estas. Ven los videitos, ven digamos por ahí algún tipo de autoformación, entonces ya la gentita va produciendo, va haciendo, las estudiantes van juntándose, las estudiantes van expresando todo lo que es el sentido gráfico plástico. Vean, en esto de lo que es la exploración, cuando tú le das el tema, a partir de lo que ellas tengan, de lo que ellas conocen, es simplemente esto. Técnicas secas y técnicas húmedas. Las técnicas secas, lo que son netamente relacionados a lo que son los dibujos. El gráfico, los lápices, el semigraso, el graso, lápiz blanco, el fondo oscuro, los lápices de color, la sanguina, los sepias. Entonces, cuando tú le das una variedad de técnicas para que experimente, conoce lo que es la forma, conoce lo que es la figura a través de un bodegón, un paisaje, cierto tipo de retratos, cierto tipo de figura humana, la persona, el estudiante empieza a desarrollar lo que es el conocimiento de las técnicas húmedas. No nos olvidemos que detrás de una buena pintura hay un buen dibujo. Entonces, cuando ya saben dibujar, ya saben manejar, empiezan a experimentar con estas técnicas, como por ejemplo la acuarela, las témperas, el acrílico, empiezan a fusionar mezclas. Y a veces cuando te dicen, oh, profe, ¿y cómo pasó esto? ¿Y de qué forma? ¿Cómo saco este color? ¿Cómo saco esta forma? Entonces, a veces ahí le damos referencias artísticas. Observan videitos, observan obras artísticas, observan cierto tipo de trabajos. Todo este trabajo nos lleva simple a una producción netamente un poco más grande. Cuando tú le enseñas en las OBICs lo que es un organizador imaginativo, creativo y visual, simplemente la estudiante posteriormente ya pierde ese miedo a expresar todo lo que son sus sentimientos y sus formas de sentir, de hablar, y simplemente a veces agarra y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo pintar esto? Claro que puedes, y lo puedes hacer esto. Profesor, ¿puedo dibujar esto? Puedes dibujarlo. Entonces, si nosotros les damos esas experiencias, se convierte en esto, en una exposición pictórica. Vean, el impacto en las estudiantes que son recontra imaginativas, porque han tenido cierto tipo de experiencias y se les queda en las cabecitas, experiencias emocionales, mejora su convivencia, como ya les dije hace un momentito. Empezamos, por ejemplo, con un tipo de situación, ¿no? Pues cierto tipo de caracteres, pero ya con el tiempo, en el contexto, ya van mejorando su convivencia, empiezan a valorar el arte y sobre todo nosotros estamos como maestros de arte y cultura para transformar a los seres humanos. Nosotros formamos, estructuramos pensamientos, sentimientos y quehaceres. De verdad, es una gran alegría compartir con ustedes esta pequeña experiencia que nos gustaría que sea mucho más fluido y mucho más grande. Es un gusto de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Perfecto, muchísimas gracias, Saúl. Muchas gracias por esta experiencia como parte inicial de toda la expresión artística. A veces es, digamos, el trabajo desde el dibujo y comenzar desde ahí y comprender también que desde ahí podemos empezar ya a manifestar, digamos, la forma de cómo expresarnos y construir también formas de conocimiento y entendimiento a lo que posteriormente vienen, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias. Seguidamente, quiero recalcarles, por favor, que tienen el link de asistencia. Regístrense, por favor. Somos más de 60 aproximadamente, solamente tenemos 25 respuestas. Y lo otro, vayan formulando ya las preguntas, ya podemos escuchar dos experiencias pedagógicas y seguidamente, pues, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. En este caso, tenemos a Eli Cecilia Pariona Ventura. Ella es docente de educación secundaria con más de 15 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Especializada en arte y cultura, se ha desempeñado como mediadora cultural y promotora cultural de la iniciativa Expresarte del Ministerio de Cultura, perdón, de Educación, así como acompañante pedagógica en ASCOPE a través de la Fundación WIS, fortaleciendo prácticas educativas innovadoras. Ha participado como jurado en Juegos Florales Escolares Nacionales y Cuentacuentos, con reconocimientos de UGEL y la DRED, por su aporte a la calidad educativa y al desarrollo integral de los estudiantes mediante experiencias artísticas significativas. El día de hoy nos va a presentar ella una temática bastante interesante que es arte que transforma, jóvenes creando conciencia ambiental desde los residuos. Adelante, Eli, muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Voy a empezar a compartir. Ya. Eh, Gracias por este espacio para que me permita compartir esta experiencia trabajada con mis estudiantes del tercer año del nivel secundario. El proyecto se titula Arte que transforma, jóvenes creando conciencia ambiental desde los residuos. Mi persona trabaja en la Escuela Banderas del Perú de Pisco, ¿no? Ante ello, nosotros empezamos primero trabajando con el eje temático de la escuela, que es la problemática en sí, el problema general de la institución educativa. Por lo tanto, yo lo divido en dos fases. Primero la observación directa y después el problema de fondo. En esta observación directa se observan pues residuos sólidos tirados en los patios, en los pasadizos y sobre todo después del recreo. Por lo tanto, el problema en sí de este proyecto es que los estudiantes ya ven la contaminación como parte normal de su vida diaria. Estas acciones cotidianas o estas prácticas cotidianas son muy dañinas para su personalidad, por lo tanto, reflejan un escaso sentido de pertenencia, sobre todo el cuidado a su institución educativa. Para esto planteo una pregunta retadora, ¿no? ¿Cómo podemos usar el arte para cuidar nuestro colegio y enseñar a otros a no contaminar? Entonces aquí lo rico de esto es que los estudiantes empiezan a dar sus propias ideas, sus propias opiniones, hubieron lluvia de ideas, como también contaron sus propias experiencias desde lo que yo puedo hacer a través del arte. Entonces eso nos ayuda mucho porque ya los jóvenes cuentan sus propias experiencias. Por ejemplo, un estudiante me supo decir, profesor, a mí me gusta mucho cantar, pero yo quiero compartir mi experiencia cantando. Para eso yo puedo crear la letra, puedo hacer sentir cómo yo me siento al ver mi escuela sucia, cómo nosotros botamos los residuos al piso, no somos conscientes sobre nuestro actuar. Y no solamente puedo cantarlo, maestra, sino también ya puedo graficarlo, representarlo a través de una pintura. Entonces, al escucharlos sus nuevas ideas, nuevas propuestas, es donde inicio con la nueva pedagogía. Ante este proyecto planteo trabajar la metodología, el aprendizaje basado en proyecto. Es aquí donde los estudiantes los veo como protagonistas activos de la ejecución de este proyecto. Desarrollo las dos competencias del área de arte y cultura. La competencia aprecia donde aprecian diversas manifestaciones artístico-culturales, tanto como pinturas, esculturas, cantos, canciones, también relacionados con los residuos, como también todo mensaje ambiental.
La competencia crea porque ellos no solamente diseñan sus bocetos, sino también empiezan a ser constructores de su propia obra y al final reflexionan sobre ello ante la comunicación o transmitiendo sus mensajes a través de sus obras. También trabajamos en lo que es el enfoque de donde vemos el aprendizaje autónomo del mismo estudiante, asimismo también el uso responsable de las tecnologías y sobre todo empleo la estrategia de la clase invertida. ¿Qué quiere decir? Que creo un grupo de WhatsApp, si bien es cierto, los jóvenes hoy en día todos ya cuentan con sus celulares, por lo tanto, trabajamos a través de ese WhatsApp fuera de la escuela. Entonces, estudiante que tiene pregunta o duda, lo realiza a través de ese grupo. Entonces, ya mi persona puede responder, pero lo rico de esto es que no solo yo respondo, sino también otro compañero puede ayudar. Cuando yo empecé a compartir información sobre lo que se viene trabajando para que tengan ideas, videos, ya que a veces en clase no se puede porque no contamos con los recursos suficientes. Entonces, los mismos chicos también han generado esa autonomía de lo que vienen investigando, lo más impactante que tienen ellos, también lo comparten a través de ese medio. Entonces, el estudiante que no entendía o que no sabe, entonces ya tiene otras ideas y va generando nuevas cosas, va creando nuevas cosas para poder implementar y crear su proyecto artístico. También trabajamos el enfoque ambiental, sobre todo para poder nosotros promover el cambio directo de los estudiantes, relacionado a todo lo que son residuos orgánicos e inorgánicos de la escuela. Asimismo, también trabajamos el enfoque del área, el enfoque multicultural, porque cada estudiante tiene una realidad distinta. No solo, no todos eran de Pisco, algunos eran de Nazca, otros eran de Chincha, hasta yo misma era de Ica, entonces cada uno tenía sus propias ideas. A partir de estas creaciones, cada uno empezó a compartir su historia desde su cultura y sobre todo desde su territorio. Entonces, fueron demostrando diversidad de culturas en sus proyectos. Y seguimos trabajando lo que es el enfoque interdisciplinario, porque no solamente se evidenció arte, sino también fue relacionado con la ciencia, con la metodología de innovar, de conocer métodos para poder crear y por último también las historias sociales, porque empezaron a partir desde sus conceptos, desde sus saberes previos y sobre todo la realidad de su contexto, ¿no? Para esto, nosotros, como sabemos, el aprendizaje basado en proyectos se desarrolla en 5 fases. Por lo tanto, nosotros iniciamos con la primera fase, con lo que es la exploración, desde la escuela para saber si realmente existían esos residuos sólidos fuera en los patios, de repente en los jardines, ¿no? En las escaleras. Durante esa exploración, los estudiantes iban registrando todo lo que observaban. Lo rico de ello es que aprendían de lo que encontraban. Por ejemplo, uno de ellos me dijo, profesora, yo encontré el papel y es una textura lisa. Y uno de ellos me dice, profesora, pero yo encontré el papel con textura rigurosa. Y yo le digo, ¿y por qué rigurosa, profesora? Es que el papel ya no estaba liso, sino el papel mayormente los estudiantes lo formamos como pelotita y lo tiramos. Y cuando yo lo recogí, lo palpé, ya sentía esa textura, me dolía, me hincaba. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que el estudiante aprende mejor a partir del hecho, de su propia experiencia y genera sus propios conceptos y ya lo interioriza y puedo decir que llegamos a un aprendizaje significativo porque lo hace parte de su vida diaria. Entonces ahí me nació esa idea de cómo poder registrar todas estas experiencias que los chicos vienen teniendo, de cómo vienen aprendiendo, o sea, es cómo puedo anotar sus ideas. Es ahí donde se implementan las bitácoras, donde los estudiantes registran desde un inicio hasta finalizar su proyecto, todo su proceso, ya sea con solo letras, teorías o como también con gráficos. Y por último vemos donde comparten sus ideas, hay un diálogo de lo que vienen aprendiendo, de lo que les viene saliendo favorable y de esto nace ya la segunda fase donde nos ayuda a investigar más sobre el arte, ¿no? ¿Qué cosas es el
arte, el arte sostenible, qué técnicas hay en el área de arte para yo poder hacer mis creaciones, ¿no? ¿Qué diferencia hay en una instalación con un ensamble? Si bien es cierto, solo conocemos el collage, pero qué importante es el collage con lenguajes artísticos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una experiencia de una estudiante que ella dibuja, hace su boceto de un círculo con una uva. Y yo le digo, ¿por qué un círculo? Y ella dice, profesora, no es un círculo, es una luna, porque dice que durante el proceso de cosecha esperan la luna llena y esa etapa es donde le da el dulce, el sabor a las uvas. Y entonces mi familia siembra y cosecha las uvas en la ciudad de Ica. Entonces yo quiero representar esta obra artística, esta escultura hecho con residuos, pero transmitiendo parte de mi historia, ¿no? Entonces, cada uno tenía una anécdota distinta que contar con sus obras y para esto ya nos vamos a la fase 3. En la fase 3 empezamos ya a desarrollar las producciones después que han empezado a bocetearlo y aquí cada uno ya explora con los diversos residuos que han logrado recolectar de su institución educativa. Por ejemplo, hacían esculturas, hacían instalaciones artísticas dentro de la escuela donde el alumno interactuaba su obra con el público espectador, hacían también, presentaron dioramas en forma de escultura y le decían obras en 3D, donde querían dar a conocer con el hecho real más pensaban que ese es el mensaje más importante que deberían de transmitir, ¿no? Hasta incluso una anécdota de ellos decían, profesora, yo para hacer mi escultura lo trabajé con el apoyo de mi abuelo, porque quien tengo en casa es a mi abuelo. Entonces se vio ese espacio, interrelación entre un familiar, un estudiante y sobre todo de cómo compartía su sabiduría, porque el estudiante dice, yo no sabía que mi abuelito tenía esa habilidad con sus manos, a mí me costó doblar y pegar los papeles, pero él qué práctico lo hacía. Entonces, juntos lo trabajamos nuestra obra y me pareció más fácil, ¿no? Entonces, esto nos ayudó mucho a ver el trabajo que hacían compartido también un poco el apoyo en familia, ¿no? Y en la cuarta fase ya es donde se socializan las obras, se exponen las obras y aquí los estudiantes expresan sus mensajes a través de sus pequeñas obras. Cada uno tiene una pequeña historia que contar, un compartir parte de su territorio y sobre todo no solo se dejó en 4 paredes, sino también se implementó una plataforma porque la idea es llegar a más personas que toda la comunidad, que todos los actores conozcan y sepan que lo que se encontró de residuos hoy en día es algo bonito y hermoso que se convirtió en arte sostenible, en arte donde yo reciclo la basura y uso mi basura de manera responsable, ¿no? Entonces siempre dejando una reflexión a través de la expresión de sus obras artísticas. Y ya terminamos con la quinta fase, donde es un espacio que se realiza para poder nosotros socializar, compartir qué cosa fue positivo en mi proyecto, si tuve miedo o no al realizarlo, cómo empecé y cómo terminé. Hacemos una reflexión de todo lo que nos ha pasado, ¿no? El temor, el miedo de exponer, de explicarlo, hasta incluso teníamos miedo de tomarles las fotografías, al inicio estaban con ese temor. Entonces todo esto se comparte y ahí se ve pues claramente de cómo el trabajo es regulado y con ellos mismos cuando se dan cuenta de su error, es ahí donde se genera un aprendizaje. Y aquí nosotros socializamos siempre después de cada proyecto. En este caso nos sentamos siempre en forma de C o de U para podernos, la idea es que todos nos podamos ver, que todos podamos estar atentos a lo que proyectamos y aquí podríamos ver, hemos evaluado hasta qué tanto o qué hemos logrado, qué impacto hemos realizado dentro de nuestra comunidad. Primeramente, se ha observado que hay conciencia personal, porque ya los estudiantes desarrollan un pensamiento crítico, ya sus obras no son creadas con solo ideas, sino ya también tiene técnicas, contenido, mensaje, y es hecho a partir de su propia práctica con residuos de su mismo entorno, de su mismo territorio.
también se ha visto cambio de actitudes. Ya los estudiantes no arrojan mucho las basuras, ya son más responsables con sus basuras, ya clasifican sus basuras. Entonces se ha visto en la escuela un poco reducción ya de basuras fuera en los espacios abiertos. Apropiación, ¿por qué? Porque ya el estudiante se ha sentido algo propio de esto, ya ha hecho a la escuela como si fuera su hogar, ya lo ha tenido más limpio y sabe que votar es mejor reciclar para yo poder construir y transformar algo bonito. Y dentro de la comunidad, ¿por qué? Porque se ha expandido no solamente dentro de la escuela, sino se ha expandido a las afueras, a las familias, y de repente los que no han podido visitarnos, se ha hecho a través de un enlace, de un QR, donde ya las demás personas han podido visualizar sus experiencias. Esta plataforma de aquí, la Galería Digital, es donde nos permite compartir las obras de manera digital. Subieron sus fotos, pusieron sus títulos, sus características, sus mensajes y qué es lo que quiero transmitir. Entonces, a través de la QR empezaron a compartirlo digitalmente a miles de personas, donde se ha generado ese impacto que acabo de mencionar, ¿no? Y por último, yo me puedo quedar con esta frase, ¿no? Que hoy en día, cuando los estudiantes crean desde su realidad, el arte deja de ser solo una actividad y se convierte en una herramienta de transformación. Yo quiero agradecer por permitirme compartir esto y espero pues que les haya gustado. Gracias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Eli. Gracias por esta hermosa compartir de esta experiencia. Es bastante interesante de cómo el arte también se puede transformar en un compromiso social, ¿no? Partiendo desde uno mismo, desde los estudiantes mismos, desde la experiencia propia de los estudiantes y van enfocándolos. Asimismo, también con la primera propuesta que teníamos con Johnny, esta idea eh, de una mirada más personal y construir también desde los géneros que hay dentro de la narrativa visual o audiovisual, ¿no? Y continuando también con Saúl, esta propuesta mucho más integradora desde el dibujo es bastante importante. Quiero pasar a tomar lecturas de algunas preguntas que hemos hecho, o que se ha hecho, perdón, en el chat y todavía aún pueden escribir, quizá también para poder ver si hay todavía algunas preguntas. Dicen, ¿podría mandar nuevamente? Bueno, sí, lo voy a volver a enviar de asistencia, por favor. Quiero recalcar también, regístrense, por favor. Somos buena cantidad de participantes, pero no nos hemos registrado. Somos 66, solamente se han registrado 48. Bien, la primera pregunta que voy a hacer es... creo que así lo responderías, creo, Johnny. Esta pregunta mayormente creo que es por la producción audiovisual que se hace. Dice, buenas noches. Una consulta, dice, ¿cómo se organizan el uso del celular en los espacios del colegio? Si está terminantemente prohibido el uso de celulares en las aulas. No sé si nos puede responder por favor, Johnny. Por supuesto, por supuesto. Claro, yo he estado en ambas experiencias, como profesor en aula con arte y cultura y ahora estoy con Expresarte. En ambos hemos realizado proyectos audiovisuales y el tema de los usos del uso del celular, se pide autorización a la institución educativa bajo supervisión del docente y sobre todo sobre los contenidos mismos del celular. Nosotros los profesores somos los que tenemos el celular en la mano y en el momento se les deja y se les permite que ellos puedan usarlo. Inmediatamente se sube a un drive que luego los chicos lo utilizarán para ellos mismos proceder a la edición o, o al uso propio de las imágenes para fines pedagógicos, básicamente. Perfecto. Y para ya continuando, esta pregunta va a ser para los tres. Dice, ¿cómo podemos involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales para los tres ponentes? Por ejemplo, desde tu enfoque, Johnny, ¿cómo hacemos que se involucren, ¿no? Como dijo un colega, creo que el colega Saúl, no hay mayor lenguaje que el arte en sus múltiples variantes, es inclusivo por excelencia y permite que cualquier estudiante se establezca en el lugar donde quiere estar, en el espacio donde quiera transmitir. En mi espacio, por ejemplo,
Tuve una alumna con neurodivergente, con necesidades especiales, y ella se encargaba de hacer los dibujos. Y los dibujos los convertíamos luego con el croma en escenografías. Para esto le había comentado a la niña que vea algunos, no todos obviamente, capítulo, ya está en primera y secundaria. La invité a que vea la miniserie esta, El narrador de cuentos, donde se utilizaban mucho dibujos de fondo como escenografías. Lo miró, se estimuló, empezó a dibujar y creó lo que después se convertirían en escenografías de la serie. Y fue una experiencia muy linda, tanto para ella como para todos, ¿no? Ese es desde mi espacio, de mi trinchera. Perfecto. Saúl, desde tu experiencia, coméntanos un poco. Sí, hace un momento yo les decía que toda expresión artística empieza desde un sentido más personal, intrapersonal, ¿no? Entonces, cuando la estudiante o el estudiante, tú le enseñas a conocer sus propias habilidades, sus propias destrezas, le empiezas a desarrollar con cierto tipo de procesos artísticos, ese estudiante o el estudiante va a empezar a desarrollar solito. Entonces, si nosotros empezamos desde la parte interna hacia la parte externa, extra, inter, para luego que sea extra aparte, ¿no? Hay muchas técnicas, hay muchas formas, hay muchas maneras de expresión gráficas, plásticas, visuales, auditivas, de sonido, de movimiento. Entonces, cuando se convierte en una necesidad netamente para esta estudiante o este estudiante, simplemente los requerimientos de aprendizaje van basados a partir de cierto tipo de exigencias, pero en función a la estudiante o el estudiante. Los recursos hay infinidad. En esta oportunidad podemos contar inclusive con toda el tipo de información que tenemos en lo que es el Internet, ¿no? A través de bueno, en la web, a través de la Internet. Es una maravillosa experiencia. Inclusive las estudiantes o las personas que tienen, por ejemplo, síndrome de Down, ¿ya? Son mucho más sensibles, mucho más expresivos. Y cuando tú le enseñas a manejar lo que es la figura a través de formas y el color, se hacen artistas natos. Muchas personas nosotros podemos aprovechar que a través del dibujo y la pintura o cualquier tipo de arte es suficiente con lo que ellos puedan expresar. Eso más que todo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con Eli, por favor. La misma pregunta. ¿Cómo podemos involucrar a los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? A tu proyecto desde tu perspectiva, desde tu experiencia? Tu audio está desactivado, Eli. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos, Eli. Ahora sí. Ya. Bueno, desde mi experiencia, trabajo con los estudiantes primeramente conociéndolos, ¿no? ¿Qué tipo de necesidad tiene? Si es visual o es kinestésico o de repente, ¿qué le gusta hacer, ¿no? Desde la práctica, el hacer o solamente escuchar, porque hay estudiantes que mayormente aprenden escuchando que haciendo. Hay otros que haciendo que escuchando. Entonces, de acuerdo, conociéndolos a ellos, ya trabajo acompañándolos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, ellos, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué quieres hacer? Entonces, con ayuda de imágenes, modelos, infografías, entonces ellos ya eligen con cuál les gustaría hacer y sobre todo ellos también van explicando, ya yo quiero esto, yo quiero pintar, yo quiero recortar, entonces te gusta recortar, te gusta cortar, entonces con ellos mayormente en esta experiencia he trabajado lo que son collage, pero también en escultura lo que es el ensamble, de acuerdo a lo que ellos han querido hacer. Para eso su diseño, su boceto no va a ser de repente magnífico, de repente con todos los elementos artísticos, pero lo que interesa de trabajar un proyecto ABP es a partir de su experiencia. Ellos mismos lo viven porque ellos mismos recogen sus basuras, sus residuos y con todos los residuos que tienen se le empieza a crear su obra. Y ellos mismos van partiendo de qué cosa quiero hacer y van recortando y van organizando sus ideas y van aterrizando en sus productos, ¿no? Siempre en cuando el acompañamiento es dentro del aula, pero también fuera. Tengo que trabajar articuladamente con el padre de familia de manera directa. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Continuando y vuelvo, retomo un poco después con Saúl.
Hay una pregunta para ti, Eli, directamente. Dice, si sus trabajos solo quedan en exposición o ha realizado una expoventa, dice, y que felicito el trabajo que realizas con sus estudiantes, No, asimismo no del hemos docente. realizado, ya, no hemos realizado una expoenta, pero sí quedó en esa idea todavía, porque los estudiantes eh, no llegaron a, se podría decir, a generar en un espacio público abierto donde podríamos compartir con precios y análisis de ello. Entonces, no logramos hacer ese pequeño espacio, pero sí se quedó en ideas cuando se hizo la socialización para poder compartir y empezar a crear, porque si empezamos a hacer una expoventa, quiere decir que tenemos que producir siempre, todos los días. Entonces, por ahí nos hemos quedado solamente con la idea para poderlo nosotros llegar a esa práctica. Perfecto, muchas gracias. Saúl, vamos contigo. La pregunta que se han hecho, ¿no? Si realiza situación significativa para realizar sus proyectos, su unidad, ¿de qué parte para la planificación de lo que va a enseñar en sus estudiantes, si les brinda de ejecutar los 4 lenguajes? Ok. Veamos, en lo que implica el desarrollo de las artes en el colegio, nosotros hemos dividido, todos los profesores hemos dividido en 4 bimestres. Y cada bimestre se trabaja un lenguaje artístico, una disciplina artística. Por ejemplo, nosotros empezamos con lo que es el primer bimestre, con lo que es netamente el teatro, dependiendo del grado. En primero de secundaria se lleva lo que es títeres, en segundo el mimo, el tercero lo que es el perdón, teatro de sombras, cuarto el clown y el quinto ya son obras así grandes, ¿no? O sea, bajo lo que es el drama, el melodrama, etc. Luego, para el segundo bimestre, nosotros aplicamos lo que es justamente en esta oportunidad lo que les presenté, que vendría a ser lo que netamente las artes plásticas y visuales. Luego pasamos al tercer bimestre con lo que son danzas y también lo hemos clasificado en función a los grados, ¿no? El primer año lleva danzas locales, el segundo año danzas regionales, el tercer año danzas nacionales, el cuarto año lleva danzas latinoamericanas y el quinto año lo que son danzas ya basados en lo que es internacional en Europa y todo lo demás. Y luego de esto pasamos al cuarto bimestre y terminamos con canto y música. Y en canto tenemos un proyecto bonito que es canto de los villancicos, enfocados en netamente lo que es la expresión hacia lo que es fin de año, pues, ¿no? Entonces, obviamente en estos bimestres siempre vamos a salir de una situación significativa porque cada bimestre nos dan distintos tipos de problemas basados en los grados de las estudiantes. Entonces, estos desafíos o estos contextos que se dan, que empiezan a ser retados, ¿no? O sea, que nos retan para nosotros poder que cada bimestre que empezamos con nuevas formas, nuevas estructuras para desarrollar sus competencias con sus distintos tipos de capacidades. Obviamente siempre estamos tratando de movilizarnos con lo que es el conocimiento de los saberes previos. Eso vendría a ser la respuesta. Espero que hayamos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Saúl. Bueno, les voy a invitar a cada uno de ustedes también que vayan prendiendo sus cámaras un poco para poder conocernos y tomarnos una foto grupal. De paso, quiero reflexionar un poco sobre estos procesos del arte que estamos cumpliendo, y también invitarles a las actividades que estamos teniendo todavía. A los que están en Lima Metropolitana, tenemos actividades del día sábado que empieza desde las 10 de la mañana y vamos terminando en diversas actividades como lo que son talleres. Vamos a tener 2 talleres, uno que es la mirada binocular bastante interesante, y lo otro es muralismo. Después tenemos el encuentro precisamente de la Red Nacional de Educación, de Docentes de Educación Artística, y un laboratorio sobre estrategias pedagógicas. Y a la vez terminamos con la presentación de Orquestando en el auditorio de los Incas en el Ministerio de Cultura. Todas esas actividades que acabo de mencionar es el día sábado. Y mañana continuamos con 3 experiencias más, y agradecer a Saúl, que está compartiendo la experiencia desde Huancayo. Tenemos a Johnny desde Lima, tenemos a Eli desde Ica, ¿no? Agradecerle a cada uno de ustedes por toda esta experiencia que nos ha compartido. Eh,
También mencionarles también que mañana continuamos, tenemos todavía tres ponentes más de Ayacucho y otras regiones más que no recuerdo muy bien, pero va a ser muy, muy interesante porque van a tocar digamos, ya actividades mucho más tradicionales y cómo se va transformando en una actividad pedagógica que de alguna manera contextualiza espacios y a la vez visibiliza estos espacios. Muchísimas gracias a ver todos. Quisiera que prendan sus camaritas, por favor. Gracias a los que están participando de todos los espacios. Muchísimas gracias. A ver, una sonrisa. Perfecto.